tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo ¿Qué, bien? qué tal, Cristina? Bienvenidos a una nueva clase de este curso de teórico-práctico de intervención en el patrimonio edificado. ¿Qué tenemos hoy, Cristina? Bueno, hoy empezamos nuestra cuarta clase sobre registro de bienes y vamos a contar con la colaboración de dos museólogas, para lo cual quiero contar mínimamente de qué se trata la Escuela Nacional de Museología, que depende de la Comisión Nacional de Monumentos, que hace muchísimos años que trabaja en pos de formar especialistas en museología, museografía, y esta escuela es absolutamente gratuita y libre, funciona en horario vespertino, así que mucha gente que trabaja puede acceder a ella, y en este tiempo de pandemia afortunadamente también siguió, como todo el sistema educativo en Argentina, funcionando a través del formato remoto, así que la comisión está muy contenta de tener esta Escuela Nacional de Museología que otorga títulos oficiales. Así que bueno, esto me parece importante que todos lo conozcan, porque es una buena oportunidad a quien se le dispare el bichito de la museología. Así es, bueno, y hoy vamos a presentar precisamente a dos de sus profesoras, de un cuerpo docente de primera línea. En la primera ya arrancamos con Marcela Asprella, que es licenciada en Museología Histórica y Patrimonial de la Universidad de La Matanza, tiene un diplomado en Gestión Cultural por la Universidad de San Martín y un posgrado en Experiencia de Museo por la Flaxo. Desde el año 2010 se desempeña precisamente en la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, promoviendo actividades con otras instituciones en el área de museología y patrimonio. Y dentro de la Escuela Nacional de Museología es docente titular de la cátedra Museología 1. Estos son currículos abreviados, ¿verdad, Cristina? De una extensa trayectoria. Vos también ahora vas a presentar a la otra docente que también pertenece a la ENAM. Exactamente, Claudio. Me toca presentar a una gran compañera que es María Teresa Margaretic, que es licenciada en Museología por la Universidad del Museo Social Argentino. Tiene una tecnicatura también en restauración de obras de arte. Ha realizado un diplomado en gestión cultural en la Universidad Nacional de San Martín. También es docente de la Escuela Nacional de Museología y trabaja con nosotros en la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos dentro de nuestra área de museografía y museología. Así que es una gran profesional y una excelente persona. Muy bien, arrancamos entonces de esta manera con la clase número 4 de este curso teórico práctico de intervención en el patrimonio edificado. Hola, buenas tardes. Gracias, Cristina y Claudio, por la presentación. En la clase de hoy vamos a hablar del registro, inventario y documentación. Para la parte teórica va a comenzar la licenciada María Teresa Margaretic. Buenas tardes, María Teresa. Gracias, Marcela. Paso a compartir pantalla. Como dentro del patrimonio no solamente está la preservación, sino que también está todo un mundo sobre documentar y registrar. Algo que va a acompañar, ¿no es cierto?, al bien toda su vida. Porque una vez que un bien se identifica, que la comunidad quiere tenerlo, ¿no es cierto?, como parte de sus monumentos, de sus sitios, de sus bienes históricos, ahí es donde la documentación, el registro y el inventario son importantísimos. Bueno, vamos a pasar a la primera placa, donde vamos a ver cómo empezamos con esta documentación. Un bien cultural declarado pasa a ser patrimonio de una comunidad y también puede ser patrimonio de un país. Y a eso va a tener un valor agregado de valor histórico. Y ese bien cultural puede ser tangible e intangible.
también puede ser mueble e inmueble. Cuando decimos tangible, porque es corpóreo, ¿no es cierto?, está dentro de lo que uno, sobre todo los edificios, ¿no es cierto?, estamos hablando de un continente, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una estructura, estamos hablando de algo que se ve, e intangible, ya estamos hablando de ese patrimonio, de los saberes, ese patrimonio, ¿no es cierto?, de las ceremonias, ese patrimonio, ¿no es cierto?, de los ritos, de las festividades, que también se tiene que registrar. Y también va a quedar plasmado en un documento. Y debemos documentar todo bien patrimonial. ¿Por qué? Porque es la información que va a quedar registrada del bien. Es una información valiosa para nuestros legajos y archivos. Es un sistema de control también. Cuántos monumentos, cuántos sitios, cuántos bienes, cuántos lugares. Y es un sistema de valoración. ¿Por qué? Porque justamente un bien cultural tiene un valor histórico, es reconocido por la comunidad, tiene una mención, ¿no es cierto?, preservación. Entonces, todo eso hace, ¿no es cierto?, a que todo bien patrimonial que esté para documentar es parte, ¿no es cierto?, de un registro. ¿Y qué es un registro? Es la organización de la información relacionada con ese bien. Es la organización de la información. Y hablamos de sistema de registros, que puede ser manual, y hoy generalmente es digital, tipos de registro. Un libro de entrada, que ya lo van a ver con Marcela, un catálogo, también hay registros especiales que nos hablan de conservación, de restauración, de los acondicionamientos que puede tener, ¿no es cierto?, ese bien. Y después seguimos con el inventario. O sea, todo lo que es registro, inventario, está dentro de lo que llamamos documentación. Es justamente preservar la información. Y ya un inventario es un asiento ordenado de bienes. Es imprescindible para conocer el patrimonio de una ciudad o de una región o un país, tener un inventario prolijo de los bienes declarados patrimoniales. ¿Por qué? Porque justamente es donde ese inventario nos va a decir, así en una forma, digamos, sistemática, qué cantidad de monumentos tenemos, de distintas índoles. Y obviamente que el inventario se va a conformar por diversos ítems. Esto es de acuerdo a la jurisdicción, ¿no es cierto? Un inventario nacional puede tener determinadas nomenclaturas, determinados ítems más específicos que un provincial o el municipal en su momento. Y es un instrumento público. Así que es importante que si ustedes estén, ¿no es cierto?, en su ciudad, y esto de, bueno, tenemos tantos bienes, tantos monumentos, eso quede plasmado en un inventario. Porque es resguardar también la información. Y es también facilitar una información ordenada. Y
pueden también tener catálogos. ¿Qué es un catálogo? Y seguimos con la palabra registrar, clasificar, ordenar también los bienes patrimoniales. Pero aquí es como enunciando particularidades, características sobresalientes del mismo. Es distinto y menor legalmente que el inventario. Y la diferencia está que en la cantidad de datos registrados y tratados. Quizás el inventario es como es un instrumento público, es como más rígido en sus ítems, y aquí es como que en los catálogos puede ser que no abarque todos los bienes, pero sí algunos determinados bienes de una determinada serie se realicen catálogos que son de mayor precisión y con datos exhaustivos. Y van acompañados por fotografías. Y la mayoría de los catálogos debe actualizarse periódicamente. El inventario también es a medida, ¿no es cierto?, que vamos teniendo bienes, vamos actualizando también nuestro inventario. Pero es como que el inventario tiene que seguir, ¿no es cierto?, el número de inventario, correlativo, hay que tener mayor precisión en eso. Es importante esto de que la información esté resguardada, esté cuidada, que la información se busque, ¿no es cierto?, se trate, ¿no es cierto?, de buscar cada vez más para que un bien se le pueda tener como una visión integral del mismo. Por eso esto de, bueno, vamos a documentar. Documentar significa que está dentro del registro. El registro también es parte del inventario, pero también tenemos otra manera de realizar, que es el catálogo. Y así vamos avanzando hacia una identificación más, digamos, particular, que es la ficha. ¿Y qué es la ficha? Es un registro que identifica, describe y clasifica el bien patrimonial. Es como más personalizado sobre ese bien. Es una información procesada y puesta en un formato también con ítems. Y esos ítems dentro del bien patrimonial es datación, autor, la ubicación, las declaratorias, la protección, los datos catastrales, los datos legales, restricciones que hay sobre el bien, etc. Y también es muy importante la fotografía. Esto es parte de la documentación, la fotografía. O sea, cuando uno dice, bueno, voy a documentar tal bien, empieza a hacer la búsqueda de información. En esa búsqueda de información está lo anterior y lo actual. Y en esa búsqueda también va a entrar todo lo legal. Y en esa búsqueda va a entrar los criterios, ¿no es cierto?, de preservación, de resguardo. Así que todo es documentación. Y todo tiene que quedar plasmado, sea por escrito, ¿no es cierto?, en papeles, o, por supuesto, digitalmente tener una base de datos. Bueno, el inventario en una base de datos es como una búsqueda rápida. Y la ficha es una búsqueda precisa sobre el bien. Es como, ¿qué es la vida de ese bien? ¿Qué tiene ese bien? Por eso estos ítems, que más adelante Marcela se los va a explicar, ¿no es cierto?, cada uno, pero esto es muy importante porque cuando uno está en una institución y vienen las personas que están interesadas, que quieren declarar un bien, que han encontrado, ¿no es cierto?,
un bien, que uno lo primero que dice, bueno, a ver, hay que ver el bien, hay que informarse, hay que ver su historia, etcétera, etcétera, y hay que registrarlo después. Y una vez que se lo registra, ¿no es cierto?, después hay que hacer una ficha sobre el bien. Y para que quede todo plasmado y sistematizado. Y esta ficha es particular de cada bien. Ahora, ese bien que a la vez tiene por ahí documentación que se ha ido recabando, papeles de legalidad, donaciones, estados de conservación y preservación, etcétera, etcétera, la ficha que se le ha realizado para individualizarlo, va a tener un sistema de guarda, ¿no es cierto?, que se llama legajo, el legajo de cada bien. O sea, un poco sería la vida, ¿no es cierto?, patrimonial de cada bien. Y acá tenemos que ese legajo va a tener serie de documentos. La ficha, los papeles legales, las cartas, la fotografía, todo relacionado con ese bien y se va a guardar en una carpeta. Y ese conjunto, ¿no es cierto?, de carpetas hacen un archivo. Esa es la vida, ¿no es cierto?, el recorrido, ¿no es cierto?, desde el inicio, ¿no es cierto?, que empezó a verse y a reconocerse el bien patrimonial, hasta, obviamente, su situación actual. Bueno, aquí ya va a explayarse mi colega Marcela, que les va a explicar los pasos ya como más específicos de toda esta introducción que yo he realizado para ustedes. Lo que sí, nunca se olviden de que cuando uno tiene un bien, o cuando realmente ese bien la comunidad lo quiere reconocer como un bien cultural, esto, ¿no?, de que un bien patrimonial es parte de una comunidad, representa esa comunidad, se le da un valor histórico, y eso hay que documentarlo, hay que dejarlo registrado, es una información registrada, ¿sí? Y que esa información registrada es parte de la búsqueda de todas las fuentes que puede tener ese bien, sean legales, sean históricas, sean de divulgación, y que obviamente hay que darle, ¿no es cierto?, un formato, sea manual o digital, pero hay que tomarse ese trabajo. Y eso va a facilitar la accesibilidad a la información, ¿no es cierto? O sea, que todos los usuarios, todos los que están interesados en saber la vida de ese bien, la documentación es lo que le va a facilitar. Y esa documentación se hace a través de los registros. Y también tenemos otro sistema que es el inventario, que también es como una búsqueda, digamos, muy ordenada e incluso hasta rápida de los bienes. Catálogos, si los podemos realizar, bienvenidos sean, a veces son muy precisos sobre los bienes que realmente se está catalogando, y las fichas sobre cada bien. Y obviamente eso va a ser el viaje. Bueno, muchas gracias, y Marcela, acá te estamos esperando. Gracias, María Teresa. Ahora lo que vamos a comenzar a hacer es, después de la parte teórica que acabamos de ver, vamos a ver cómo se va a reflejar esto en los registros y en las fichas de inventario.
Para eso, ahora lo que estamos viendo es el libro histórico de la Comisión Nacional de Monumentos de 1940, en donde se hizo el registro de los monumentos históricos nacionales. Aquí podemos ver su portada y a partir de aquí cómo se completaban este primer registro. Siempre lo que se pone, y en todas las fichas debe constar, es el nombre del monumento. Debemos hacer constar la denominación. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es la Casa del Acuerdo de San Nicolás. ¿Cómo se completa ese primer registro que hace la Comisión de Monumentos? Se va completando siempre con el nombre y luego vamos a tener que colocar la ley o el decreto por el cual fue declarado. Aquí lo que estamos viendo es la ley y después lo que se escribe es todo lo que tiene que ver con el articulado de la fundamentación de esa ley o decreto. Después lo que necesitamos tener es la ubicación y el estado de conservación. Aquí lo que se debe colocar en líneas generales es el estado de conservación al momento de la declaratoria del bien. Y por supuesto, su ubicación. Luego vamos a tener que registrar los antecedentes históricos. Estos antecedentes históricos se va a detallar en forma concisa todo lo que tiene que ver con los atributos históricos del bien. En este caso, siendo la Casa del Acuerdo de San Nicolás, allí lo que se puede expresar y lo podemos ver es como el propietario de la casa, siendo amigo de Urquiza, es el que le cedió la misma después de la batalla de Caseros para que allí se presidiera la reunión de los gobernadores de las provincias, de donde va a surgir el 31 de mayo de 1852 el conocido Acuerdo de San Nicolás. Podemos decir que se sentaron las bases para la organización nacional de la República bajo el sistema federal. Allí lo que se hace es colocar en ese primer registro del bien los datos más sobresalientes, los atributos más sobresalientes de esa declaratoria. Por supuesto, en estos registros debe constar el titular del dominio y la situación legal. Aquí debemos hacer constar el propietario actual al momento de la declaratoria y quién ejerce el dominio de ese bien. Esto quiere decir si es el propio propietario o es un locador o se está realizando un usufructo del bien. Luego vamos a tener que dejar constancia de la superficie y la tasación. ¿Qué superficie debemos tener en claro? La del lote, que debe estar esa constancia, y debe estar también la superficie edificada. ¿Cómo se hace esto? Una vez que está el proyecto de declaratoria, se pide a Catastro todos los datos del inmueble. Y ahí vamos a tener la superficie del lote, la superficie edificada. Y se pide una tasación en cuanto a dinero al momento de la declaratoria. Por supuesto, después debemos tener en claro los espacios linderos. Esto es muy importante, porque allí vamos a poder saber si ese bien declarado pertenece a una zona urbana o pertenece a una zona rural. Y debemos conocer este dato que es muy importante, porque si el bien se encuentra en una zona rural, nosotros tenemos luego que realizar todo lo que tiene que ver con la vegetación que lo compone, con toda su zona de amortiguación. Y por último, las observaciones. Aquí en las observaciones se va a dejar constancia de la documentación que se utilizó
para los fundamentos de la declaratoria. Allí podemos hacer constar, por ejemplo, la documentación que se inicia, bibliografía, donde se realizó la búsqueda, la parte histórica, los atributos más importantes históricamente de ese bien para ser declarado. Por lo tanto, lo que vimos hasta aquí es estos registros, ese primer registro que se hace del bien. Antiguamente se hacía a mano, en la actualidad nosotros lo hacemos en forma digital. Los ítems que vemos aquí son los ítems que se siguen hasta el día de hoy utilizando para hacer ese primer registro de los monumentos. Luego, nosotros para iniciar, como lo vimos ya con María Teresa, el legajo propiamente dicho del bien, vamos a utilizar una ficha ordenadora. Esta, lo que estamos viendo aquí, es la ficha que va a iniciar el legajo del monumento. En este caso, estamos viendo esa primera ficha que inicia todo el legajo, ese DNI, ese legajo que va a constar de toda la documentación de la pirámide de Mayo. Y allí vamos a ver reflejados los datos de esta declaratoria. Vamos a ver, como siempre, les dije, vamos a iniciar con la denominación, cómo se llama el bien declarado. Vamos a tener que dejar constancia allí de la datación y del autor. En este caso, todos estos registros se tomaron sobre los datos que había en el Cabildo de Buenos Aires, cuándo fue inaugurada, quién fue su proyectista, cómo se hizo la construcción. Luego se va a ubicar todo lo que tiene que ver con la ubicación. En este caso, en donde dice provincia, vamos a ver que dice Capital Federal, va a decir la región, es a la región a donde corresponde el monumento, el sitio declarado, y todos aquellos datos que corresponden a la localidad, a lo que sí es municipalidad, su código postal, el domicilio, todos los datos para poder ubicar ese bien. En este caso, que tomamos la pirámide de Mayo, nosotros no tenemos un domicilio. Por lo tanto, lo que se recurre y que se hace cuando tenemos, en este caso, este tipo de monumento, es el domicilio, el lugar en donde se encuentra. Aquí ustedes pueden apreciar que dice Plaza de Mayo, y la referencia que utilizamos son las calles que rodean a esa Plaza de Mayo. Y después van a ver que todos los datos en cuanto a la latitud, la longitud y la altura, estos datos nosotros los vamos a pedir, los vamos a solicitar al Instituto Geográfico Militar. A partir de esta información que se pide, nosotros vamos a tener esa referencia. Por supuesto, todos los bienes declarados deben contar dentro de ese legajo con las copias en original de su declaratoria. En este caso es un monumento histórico nacional, tiene que decir el decreto, el año del decreto y cómo se encuentra, cuál es el grado de protección que tiene esa declaratoria. En este caso es una declaratoria integral. Hay dos tipos de grado de protección. Puede ser integral o puede ser parcial. Esto es muy importante saber si es integral porque hablamos que ese documento está conservado en todas sus partes y características. Hay otros casos que nos vamos a encontrar con unas protecciones que van a ser parciales. Protecciones que tenemos que ejercer sobre partes de la construcción y muchas veces nos encontramos que son parciales porque se realizó alguna modificación para nuevos usos, como si recordamos la primera registro que vimos en la casa del Acuerdo de San Nicolás, hay un apartado en conservación que explica que la casa sufrió mejoras
para poder albergar lo que sería el museo y la biblioteca de la Casa del Acuerdo. Pensemos que esa Casa del Acuerdo era una casa familiar que debió tener esta transformación, agregar otras habitaciones para poder convertirse en museo y biblioteca de la Casa del Acuerdo. En este caso, la Pirámide de Mayo tiene un grado de protección integral. Luego se va a colocar si tiene alguna protección provincial o municipal, en este caso no lo tenía, los datos catastrales, que son los que se piden al lugar, a la jurisdicción en donde se encuentra el bien, y los datos legales. Esto quiere decir quiénes son sus propietarios. A partir de allí se pide y se agrega en estos legajos todo lo que tiene que ver con planos, todo lo que es la planimetría, se pide fotografías y si tenemos películas, muchas veces estos bienes se encuentran reflejados en películas, entonces también se agrega ese dato a estas fichas. En el caso de la Pirámide de Mayo, dentro de su legajo, que es la historia y está toda la documentación de este bien, las fotografías se encuentran dentro del archivo fotográfico histórico de la comisión y el dato está allí que dice el archivo fotográfico se encuentra en la caja 7 y se explica qué fotografías tenemos de la misma. Ahora bien, una vez que ya ingresó el bien, realizamos su registro. Una vez que ya realizamos el registro con esos datos, comenzamos a realizar ese legajo, ese DNI, esa documentación que va a tener estos bienes declarados. A partir de allí, completamos y empezamos a realizar la ficha de inventario de estos bienes declarados. Siempre vamos a empezar con la denominación, con el nombre que tienen estos bienes. Para nosotros también es muy importante colocar no solo su denominación, no solo su nombre, también es importante colocar si a ese bien se lo reconoce por otro nombre. En donde dice denominación, allí deben constar todos estos datos, nombre y si tiene alguna denominación en el lugar en donde se encuentra. Luego vamos a hablar de la ubicación, segundo ítem. Y aquí es algo muy importante. La República Argentina está dividida en 5 regiones. Por lo tanto, nosotros en ese primer renglón vamos a poner a qué región pertenece. La provincia, el partido, la localidad, código postal, y volvemos sobre la carta que yo les decía que nosotros la pedimos y la solicitamos al Instituto Geográfico Militar para colocar el dato de la longitud, la latitud y la altitud de ese bien declarado. Luego vamos a pedir al municipio en donde se encuentra el bien, vamos a pedir estos datos catastrales para poder completar la sección, la parcela y el lote. Es muy importante tener en claro el bien y todo su dato catastral. Luego vamos a tener que pedir los datos legales. Aquí, en los datos legales, lo que tenemos que ver nosotros, ¿quién es el propietario original? Cuando hablamos de propietario original, vamos a hablar del propietario al momento de la declaratoria del bien. A partir de allí, debe quedar registrado. Luego, si hay otros propietarios, se van a ir agregando a esto. Podemos tener nosotros un bien declarado que pertenece a un privado, es vendido. ¿Se puede hacer la venta? Sí, se realiza la venta y lo que debe hacer el nuevo comprador es pedir a la Comisión Nacional, nosotros lo elevamos y se agrega
a los datos legales el nuevo propietario. A partir de allí también un dato que es importante a tener en cuenta es si ese bien declarado tiene un tenedor que esté ocupando el lugar una persona que sea un locador, puede estar siendo usufructuado por otra persona. Por lo tanto, en todo lo que tiene que ver con los datos legales, nosotros vamos a tener que tener en claro los nombres completos con sus apellidos de todos estos datos sobre los propietarios, si tiene otros propietarios, si van cambiando esos propietarios, y siempre el actual. A partir de aquí también nos podemos encontrar con otro tema que debemos hacer constar en ese inventario. Si tiene restricciones ese dominio. Cuando hablamos de esto, estamos hablando que ese dominio puede estar con un embargo o una hipoteca al momento de la declaratoria. También debe constar ese dato en estas fichas de inventario. Esto es muy importante. Por supuesto, otro dato que no puede faltar acá son las declaratorias. Nosotros podemos tener una declaratoria a nivel nacional, pero también ese bien puede tener una declaratoria a nivel provincial o municipal. Allí, aquí, en esta ficha de inventario, tiene que constar. ¿Qué declaratorias tienen que constar? Bueno, comenzamos, puede tener una declaratoria provincial o municipal, luego la declaratoria a nivel nacional, y a su vez puede tener una declaratoria a nivel mundial. Allí, en este inventario, deben constar estas declaratorias, no solo con su número, también con todo el papel físico para poder leer en esa ficha de inventario estas declaratorias. Después vamos a hablar de la protección. Esto también es muy importante. Cuando nosotros pensamos en estos espacios, esta protección que puede tener el monumento y la protección que puede tener en cuanto a su entorno. Cuando hablamos de la protección del monumento, vamos a hablar de esta protección, que ya lo vimos, integral o parcial. Aquí tiene que constar y dejar por escrito cómo se encuentra el bien. En cuanto a la protección del entorno, también es muy importante porque si ese bien declarado se encuentra en la zona rural, debemos nosotros tener la información de qué vegetación se encuentra en su entorno. En cuanto, por ejemplo, a los árboles. Y nosotros, a partir de esa declaratoria, debemos hacer respetar que la vegetación de todo su entorno se siga manteniendo de la misma manera. Desde la Comisión de Monumentos tenemos convenios con distintas instituciones que nos van ayudando a trabajar todo lo que tiene que ver con estas protecciones del entorno. Por ejemplo, el INTA trabaja muy cercano a esta Comisión de Monumentos en cuanto a esta protección para la vegetación que los rodea. En cuanto al otro ítem, en autor y datación, como ya lo habíamos visto, que también está integrado en esa primera ficha para poder comenzar a completar el legajo, vamos aquí a poner todo lo que tiene que ver con los arquitectos, con los ingenieros que trabajan en esa construcción, vamos a poner los constructores originales, vamos a hacer constar allí las modificaciones. ¿Qué entendemos por esto? Todas las modificaciones en cuanto a la fisonomía que tiene ese monumento. Esto es muy importante porque nos puede pasar que tengamos un cambio en la fachada, por ejemplo, en sus ventanas o en sus puertas. Luego vamos a tener que hacer una descripción. Esta primera descripción vamos a hablar del uso que tuvo
ese bien protegido, su uso original y los otros usos que va teniendo. Por ejemplo, nosotros podemos tener un bien declarado que fue una casa de familia y que en la actualidad contempla o alberga un museo, una biblioteca, un centro cultural. Por lo tanto, aquí en esta descripción debemos ser muy claros y dejar constancia del uso original al momento de la declaratoria, los otros usos que tienen esos espacios y el uso actual. Volvemos a pensar nuevamente en la situación ambiental. Y cuando hablamos de la situación ambiental, tiene que ver con el tema de la morfología, las técnicas y los materiales de construcción que tiene ese edificio, que tiene ese bien declarado. Y por supuesto, también vamos a hablar no solo de esos materiales que tiene, que tenemos que tener muy, muy en claro cuáles son, por si debemos hacer una restauración. También aquí vamos a tener que tener muy en claro temas como la ornamentación que tiene ese edificio, esa arquitectura, las instalaciones básicas. Nosotros tenemos que tener en claro si ese bien declarado cuenta con electricidad, con gas, con agua, con desagües locales. Todos estos datos deben estar aquí, en este punto, en estas descripciones. Y por supuesto, los elementos de interés. Nosotros vamos a tener espacios declarados donde su mobiliario, sus esculturas, sus escaleras, sus vitrales son de interés. Por lo tanto, tienen que estar descritos aquí en esta ficha. También vamos a tener características esenciales. Cuando hablamos de esto, cuando decimos esto, nos vamos a referir a todo lo que tiene que ver con en qué región está, en qué partido está, cómo llegamos al sitio, cuál es el entorno, qué entorno lo está integrando. Estas descripciones en este punto deben ser claras, deben ser concisas, deben ser una fotografía en palabras. Debemos ser muy claros para no tener equivocaciones. Todos estos datos nos van a servir para realizar la conservación preventiva del bien y para posibles restauraciones. Luego vamos a ir, ya propiamente dicho, al estado de conservación. Para nosotros es muy importante el entorno del monumento, porque a partir de allí también nosotros debemos tener las medidas necesarias para hacer esta conservación. Vamos a tener en cuenta, como ya lo vimos, las estructuras, las cubiertas, las ornamentaciones, las instalaciones. Luego vamos a hablar y vamos a dejar por escrito todo lo que tiene que ver con las intervenciones. Y aquí vamos a hacer dos divisiones. Una vez declarado el bien, se va a dejar constancia si al momento de declarar ya había tenido intervenciones. Y si esas intervenciones son irreversibles o son reversibles. Y a partir de allí, todas las nuevas restauraciones que se hagan al bien se debe dejar por escrito en este ítem y deben ser de sí o sí reversibles. Luego vamos a ir a la valoración. Esto es muy importante, el grado de conocimiento. Y cuando hablamos del grado de conocimiento del bien, lo vamos a dividir en 3 puntos. Si es débil, si es medio o si es fuerte. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento que tienen la propia comunidad. Nosotros tenemos un bien declarado
y debemos saber y debemos dejar constancia en esta ficha cómo es la relación de ese bien con su comunidad. Si lo reconocen como parte de su comunidad. Y a partir de allí se pueden ir generando nuevos valores culturales. Podemos hablar que estos bienes los podemos trabajar desde las escuelas. Podemos hablar de toda una parte cultural. Cuando pensamos en estas valoraciones culturales, podemos pensar si estos bienes los podemos trabajar desde el turismo, si estos bienes los podemos trabajar desde las fiestas tradicionales de la comunidad, si en estos espacios podemos hacer distintas actividades que acerquen a su comunidad. Luego vamos a hablar y vamos a dejar colocados en cuanto a todos estos valores socioeconómicos. Cuando hablamos de valores socioeconómicos, vamos a hablar de este valor de la originalidad que va a tener el bien, lo vamos a poder pensar en cuanto a lo económico, como veníamos hablando, si lo podemos trabajar con la parte de turismo del municipio, si es un sitio de atracción, si las escuelas pueden trabajar en él, podemos hablar de cómo se relaciona su comunidad, cómo podemos hacer para acercarnos a su comunidad y al resto de las regiones. Así que todos estos datos nosotros los tenemos que hacer constar para poder trabajar y conocer más de cerca estos bienes patrimoniales. Y por último, vamos a hablar de los materiales existentes. Cuando nosotros armamos estos legajos de los bienes, vamos a agregar todo lo que tiene que ver con los planos que tenemos y que pedimos en las declaratorias. Vamos a agregar las fotografías. Es muy importante realizar estas fotografías de cómo se encuentran los bienes al momento de su declaratoria. Vamos a fotografiar luego de una restauración. Vamos a fotografiar cada una cantidad de años para ver cómo va este bien modificándose. No solo las fotografías del bien, sino esas fotografías acompañadas por su entorno. Vamos a buscar si hay dibujos. Muchas veces nos encontramos que los arquitectos, cuando plantean estos tipos de edificios, también con sus planos dejan sus dibujos. Si los tenemos, los agregamos a estos legajos. También películas, muchas veces pasa que hemos encontrado edificios declarados como museos históricos, monumentos históricos nacionales, o edificios de bienes como bien patrimonial, los encontramos en películas, entonces también agregamos esos datos a esta ficha. La bibliografía. Es muy importante para nosotros contar con la bibliografía en donde se hable de estos espacios, de estos bienes declarados, porque van a ser un material de consulta. Y allí, en este material, nosotros vamos a ir agregando todo lo que vamos teniendo sobre el bien patrimonial que está declarado. Bueno, aquí hemos llegado al final de esta clase. Queremos agradecerle que nos hayan acompañado y que esperemos vernos en futuras ocasiones con estas clases que estamos dando desde la Comisión Nacional de Monumentos. Gracias a todos y bueno, estamos a su disposición a cualquier inquietud, como ha dicho Marcela, en la sede de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, hemos llegado entonces hoy a la parte final, la despedida de esta clase.
Les adelantamos que la semana próxima vamos a tener al arquitecto Carlos Moreno, que para nosotros es un privilegio contar con él. Ha sido profesor de la mayoría de nosotros, o por lo menos de la gran mayoría. Le apreciamos mucho y queremos que ustedes compartan los momentos que nosotros ya hemos compartido para aprender cada vez más sobre tecnología, sobre concepción del patrimonio. Bueno, toca muchos temas. Así que, ¿qué te parece, Claudio? Nos vemos Me la parece próxima perfecto, semana. y yo les diría que estén muy atentos a la próxima semana con esa doble clase, digamos, tanto lunes como jueves de Carlos Moreno, porque también vamos a ir incluyendo, para que ustedes puedan descargar los libros de Carlos Moreno, como propuesta también de extracurricular de las clases magistrales que vamos a escuchar. Así que nos despedimos para la próxima semana.